Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas, ideólogo del movimiento de internautas y personas latinoamericanas, de Latinoamérica, que entre sus objetivos fundamentales este movimiento persigue es que desde Alaska hasta la Patagonia, ningún ser humano que vive o resida en este continente tenga que andar a cargar una visa para poder moverse del norte al sur. Y nadie necesite saltar muros, pasar por debajo, meterse a escondidas, ni ningún país necesite fabricar muros entre países, porque América Latina y Estados Unidos, Canadá incluido, deben ser el nuevo mundo, el territorio sin fronteras, donde la naturaleza, la diversidad cultural, la diversidad humana, los gordos, los flacos, los bonitos, los feos, los creyentes, los no creyentes, los ateos, los chistosos, los mal genios, los gordos, los flacos, puedan vivir y convivir sin odiarse, sin despreciarse, sin robarse. Eso es lo que queremos en este movimiento latinoamericano de internautas y personas. Hoy hablaremos de cómo Ecuador se convirtió en el botín de Donald Trump, de Mike Pompeo y de la justicia norteamericana, entre comillas, mediante la apropiación de la policía. Cómo la policía ecuatoriana se convirtió en botín. Ya vimos en la charla anterior cómo el ejército ecuatoriano se convirtió en botín y cómo la policía ecuatoriana se convirtió en botín es lo que vamos a analizar ahora. Tenemos que entender claramente que la policía en el Ecuador tiene como cosa más importante una vinculación directa con la justicia. Hay una relación directa entre policía y justicia, a tal punto que el ministro de gobierno se llama ministro de Gobierno y Justicia, porque la justicia se supone es lo que le da a cada uno de los seres humanos que vivimos en este país, que nos hacemos llamar ciudadanos, deberes y derechos. Nos castiga por los deberes que no cumplimos y castiga a los que violan nuestros derechos. Las leyes, como todos sabemos, son hechas en la Asamblea Nacional, que ya analizaremos cómo se convirtió en botín, pero hay un aparato judicial, unas cortes, que como vemos llevan la peor historia, que analizaremos también cómo se convirtieron en botín, a tal punto que en el mundo se puede decir que la policía mexicana se convirtió en la peor policía del mundo, y ahora lo estamos viendo. El mismo AMLO en México está reconociendo que su policía es realmente tan corrupta que ha tenido que hacer lo que se llama Guardia Nacional, porque la policía ya no tiene por dónde, no tiene un espacio donde se aplasta sale pus. Pero en Colombia hemos visto que el ejército se convirtió en policía, pero el ejército, además de convertirse en policía, se convirtió en el origen de las Autodefensas Unidas de Colombia, y que el ejército se convirtió en la institución más corrupta del mundo, a tal punto que los soldados del ejército norteamericano colombiano terminan
de mercenarios de Estados Unidos allá en la guerra de Irak e Irán, en la guerra de Afganistán. Pero, ¿cómo llegamos a tener soldados tan corruptos y policías tan corruptos? De la misma forma que llegamos a tener aquí jueces y abogados corruptos. Ecuador se convirtió a su vez en el lugar donde la justicia se convirtió en la justicia más corrupta del mundo. Y lo estamos viendo. Tengo un hermano. He probado. Le he mostrado a él cómo me robó. Pero se siente seguro porque se casó con una abogada. ¿Cómo? Ser abogado en este país es más o menos como ser sicario en México. Y ser juez en este país es simplemente un individuo que se refriega las manos esperando el carnet de discapacitados o cualquier premio por una sentencia. Las sentencias aquí en Ecuador se compran y se venden. Y esa es la clave fundamental para entender cómo llegamos a tener la justicia más corrupta del mundo y la policía al servicio de esa justicia más corrupta del mundo. Nuestra policía me han robado. Allá en Same me robaron la casa. Encontré al tipo que me robaba porque estaba vendiendo las cosas que me había robado. Fui a la policía, fui con los testigos, le cogimos al individuo. El policía que tenía que hacer el informe me pedía plata. ¿Cuánto hay? Si no, no hay informe. A ese punto hemos llegado. La policía en las carreteras ecuatorianas está pendiente del feriado porque necesita recoger dinero y arrasa con todos los carros que van por la carretera y se le acerca y le busca la quinta pata al gato, al vehículo, hasta que el individuo, ya cansado de no poder moverse, temiendo ir a la cárcel, temiendo que le quiten puntos en la matrícula, le pregunta ¿cuánto quiere? Y bueno, arreglemos. Y ahí se mueve la cosa. De esto se hace chiste, se hace parodia. La policía ecuatoriana realmente ha sido muy cuestionada, peor en el mes de octubre cuando hubo las protestas y salieron a reprimir a los indígenas y terminaron matando 12 personas. Y entonces todo el mundo se preguntó, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que la policía se convirtió en un botín político en Ecuador? ¿Y quién es el que está al frente de ese botín político? María Paula Romo. Pero la policía fue botín político también en la época de León Febres Cordero. En la época de León Febres Cordero hubo la Operación Cóndor. Y la policía se encarga, el CDP, el Centro de Protección Provisional, era la que se encargaba de perseguir a la gente, hacerla desaparecer. Recordemos a los hermanos colombianos que fueron desaparecidos. Recordemos a la profesora que fue desaparecida. Todo eso nos lleva a pensar, bueno, ¿por qué la policía es un botín? La policía tiene la función en el Ecuador prácticamente de 3 tipos. Hay una policía que está muy vinculada a la justicia, que se llama la policía de investigaciones o policía judicial, que se encarga de recoger las pruebas de crímenes, asesinatos, robos, etc. Tiene un laboratorio de criminalística extraordinario dado por Rafael Correa. Pueden seguir las huellas de ADN, pueden hacer cosas increíbles, extraordinarias, y se han especializado, han ido a estudiar en el extranjero. Esta policía judicial tiene a su lado a unos juzgados que no existían antes en el Ecuador, que se llaman los juzgados de
acción inmediata, ¿no? Si usted le coge a una persona en el delito, no tiene que esperar llevarla a la cárcel y que un día le juzguen, como era tradición en el Ecuador. Y finalmente los abogados se encargaban de sacarlos a como de lugar, porque el negocio de los abogados era liberar a los delincuentes. Ese era el mejor negocio de un abogado. No era defender al inocente, era proteger al culpable y sacarle partido. Entonces era más beneficioso ser abogado de narcos que ser abogado de pobres. En esta situación, la policía se convirtió, gracias a los juzgados de flagrancia, en una institución muy eficaz, porque con el 911, que les permitía llegar rápidamente y pedir y auxiliar a las personas, encima su departamento de criminalística, y finalmente los juzgados de flagrancia, era más fácil definir el delito y convertirse en salvar a las víctimas, proteger a las personas que podían ser víctimas y detener a los delincuentes. Pero había otro tipo de policía, la policía de tránsito, la policía antimotines, y la policía de tránsito llegó a ser la cosa más corrupta de este país. Se ponía allá en la carretera, y si pasaba un camión lleno de madera que estaba prohibida pasar por ese lugar, simplemente cuánto hay, y ya los oficiales de la policía le decían al policía: usted va a estar en este lugar y me tiene que reportar tanto de dinero. Si no me reporta tanto de dinero al policía, yo lo saco. Entonces el tipo tenía que detener a los camiones que pasaban con madera. No los detenía, les cobraba el soborno. Detenía los vehículos, no los detenía, le cobraba el soborno. Y comenzó la policía de tránsito en el Ecuador se convirtió en la policía del soborno. Pero finalmente esa fue la forma como la policía se convirtió en un botín, porque daba plata. Pero hay una nueva policía, la famosa policía antinarcóticos. También tenemos la policía aduanera. Y en la policía antinarcóticos es donde mete mano Donald Trump y donde mete mano Mike Pompeo. Porque la policía antinarcóticos se convierte en la policía más importante de la policía ecuatoriana. ¿Y por qué se convierte en la policía más importante? Porque es la policía secreta. La policía antinarcóticos hace el mismo trabajo, pero con un camuflaje, con una máscara, que hace la KGB en Rusia, o hacía la KGB, hacía Putin. Ser la policía secreta, la policía de que se infiltra, la que hace el trabajo encubierto, le llaman ellos. Lo mismo que hace la CIA, los agentes secretos. Pero estos agentes secretos eran diferentes. Mientras el agente secreto norteamericano es un individuo común y corriente que nadie sabe, está en la sombra, el agente de la DEA es una policía secreta dentro de la policía. Es decir, es al mismo tiempo una Gestapo, lo que era la Gestapo en Alemania. Y este es el poder de la policía. La policía se convierte en poder, y la lucha contra el narcotráfico se convierte en el eje de la actividad policial en el Ecuador, porque Ecuador es un país de tráfico de la cocaína. Estamos entre los dos más grandes productores de cocaína del mundo, Perú y Colombia, y somos el lugar de paso al mayor consumidor de cocaína del planeta Tierra, Estados Unidos, que consume casi el 64% de toda la cocaína del planeta. Entonces, en esas condiciones, meter a la policía secreta, la que le puede a usted estar siguiendo, registrando, se convirtió en un botín.
Y la embajada norteamericana se encargó de formar a los policías antinarcóticos, pero no solamente de formarlos, sino de indoctrinarlos, de seducirlos y de comprometerlos. Finalmente, le entregó y le entrega a la policía computadoras para que meta la información suya, mía y de todos los ecuatorianos en el llamado récord policial, y esas computadoras están directamente conectadas a las computadoras de la embajada. A tal punto que cuando Rafael Correa llega al poder, quiere incautar esas computadoras de la policía, y el comandante en jefe de la policía, en un suspiro, entrega todas las computadoras a la embajada norteamericana, y aquí no ha pasado nada. Esas computadoras nunca fueron nuestras, nos las prestó la embajada, así que lo que hemos hecho es devolverles. Este es el mecanismo como la policía ecuatoriana se convirtió en el botín de Donald Trump y Mike Pompeo. Y es a través de ese mecanismo mediante el cual la justicia en el Ecuador se convirtió en lo que ahora a todos nos está claro, lo está más claro que nadie, a Donald Trump le está más claro que nadie, al mundo entero le está más claro que nadie, a Rafael Correa le está más... Se convirtió en el mecanismo de persecución. La policía y la justicia se convirtieron en un mecanismo de persecución. Lo que fue la Santa Inquisición cuando llegaron los españoles, y lo que fue la justicia inglesa cuando le juzgaron a Juana de Arco. Hoy la justicia ecuatoriana dice que un influjo psíquico del presidente es el que lo convirtió en delincuente y en el inspirador de una banda de delincuentes. A Juana de Arco, la mujer que liberó Francia y que fue traicionada por el rey Delfín de Francia, y se la entregó a los ingleses, a los que había derrotado. Y en ese momento los ingleses eran católicos, para juzgarla y quemarla viva en la hoguera. El sacerdote que dictó la sentencia dijo en la sentencia que había que quemarla viva porque mientras la estaban violando notó una sonrisa en su boca, y eso se llama placer y lujuria, y fue sentenciada por sentir lujuria y placer mientras le violaban por influjo psíquico. Lo mismo que se le está diciendo a Rafael Correa. Es así como la policía se convirtió en un botín. Y recordemos que la policía era la herramienta fundamental que tenía la embajada norteamericana para intimidarle a Rafael Correa, y que lo utilizó el 30 de septiembre, pero salió mal, porque en ese momento ya existía UNASUR, la Secretaría Sudamericana de Defensa, y estos dos instituciones, más el levantamiento de la gente para proteger a Rafael Correa, y la cobardía de Lenín Moreno, que ese rato prefirió irse con Rafael Correa y de esperar años más tarde para darle el golpe trapero, la puñalada trapera, lo que permitió que no fueran los policías los que derrocaran al gobierno. Desde ese momento ya tenemos muy claro que la policía, al igual que el ejército, son botín político de Estados Unidos y la embajada norteamericana. Muchas gracias.